El tema que vamos a ver hoy se llama el Evangelio del escape del infierno. Dice, debemos de reconocer que la mayoría de nosotros se nos ha predicado este Evangelio del escape del infierno, ¿sí? Esta predicación está basada en el relato del rico y de Lázaro, descrito en Lucas, capítulo 16, verso 19 al 31. Todos conocemos, creo que la mayoría, la historia del rico y Lázaro, donde Lázaro pues se la vivió sufriendo malestares y al último pues llegó a la presencia de Dios, ¿sí? Y allá las cosas buenas que no recibió en esta vida, pues las recibió allá o las recibirá allá. Y sin en cambio el rico, todo lo bueno que padeció en esta vida, pues allá le fue quitado. Entonces muchos de nosotros lo que hacemos al escuchar este tipo de evangelio es empezar a vivir esa vida, como la de Lázaro, una vida de sufrimiento, esperando que un día nuestro Padre Celestial pues nos recompense, porque en esta vida no tenemos recompensa. Y entonces nos resignamos a vivir o a todo lo que tengamos que vivir, a pasar o a sufrir todo lo que tengamos que sufrir, con tal de que algún día pues lleguemos a la presencia de Dios y ahí todos los males que recibimos se acaben y entonces todos los bienes que no obtuvimos en esta vida los empecemos a obtener. Pero vamos a ir viendo a lo largo de este tema que eso no debe de ser así. Dice, esta enseñanza se conecta con el temor a la muerte, en este caso a la muerte eterna y a la condenación eterna. El evangelio que habla de que Jesucristo murió para salvarnos del infierno y llevarnos al cielo es otra forma de un evangelio adulterado. Al paso del estudio vamos a ir darnos cuenta que Jesucristo realmente no murió para eso, nada más para llevarnos al cielo y librarnos del infierno. Es parte del propósito eterno, pero no está centrado realmente el mensaje del evangelio en ello, ¿ok? Esta doctrina opera de forma contraria a lo que Dios espera de nosotros, pues crea en las personas un sentimiento de escape de la realidad en la que viven, olvidando así que la realidad de Dios puede superar la realidad humana en la que cada uno de nosotros vivimos. Entonces, si nosotros nos enfocamos en nuestra realidad humana, pues sí, a lo mejor vamos a estar enfocados en ese tipo de evangelio, porque ese evangelio que lo que nos ofrece es salir de la realidad humana, de la temporalidad humana, algún día, ¿sí? Y entonces olvidarnos de esa temporalidad porque Dios nos llevó al cielo. Pero realmente el evangelio de Jesucristo no nos habla de esa forma, de olvidarnos de la temporalidad humana o de la realidad humana, sino el evangelio de Jesucristo nos habla de que en Él tenemos la capacidad de superar la realidad humana, de cambiar la realidad humana. Amén. Por la vida del Espíritu nosotros podemos cambiar nuestro entorno, nuestra propia vida, todo lo que nos rodea, porque así lo hizo Jesucristo. Él cambió su vida, cambió su entorno a fin de cumplir un propósito eterno y lo cumplió. Entonces, si nosotros estamos en Cristo, podemos cambiar y alterar todo nuestro entorno a fin de cumplir el propósito de Dios y por efecto llegar a estar en el cielo, ¿ok? La vida de estas personas que se centran en esta forma de evangelio del cielo-infierno, ¿sí? Solo es un espacio de tiempo para poder sobrevivir soportando muchas angustias, pesares, enfermedades, escasez, mientras que esperan morir en este mundo para terminar con su sufrimiento y así irse al cielo. Entonces, las personas que no han entendido el verdadero evangelio viven este tipo de evangelio, cielo-infierno, y para ellos estar en esta tierra es como estar en cierta forma como en un infierno temporal del que tienen que pues sufrir, pero de todos modos tarde o temprano pues Dios los va a llevar al cielo. Y de una forma inconsciente pues se acomodan a vivir de esa forma, ¿sí? Soportar todo tipo de sufrimiento, al cabo que tarde o temprano Dios me va a librar de esto y me va a dar un goce eterno del que no pude yo gozar en esta vida. Este evangelio de cielo e infierno, ¿sí? Lo aceptan las personas que atraviesan una y otra vez por lo regular situaciones difíciles, y esto es lo que les atrae del mensaje, de este tipo de mensaje religioso, pues un día ellos creen que tendrán una mejor vida de la que tienen o de la que viven hoy. Y ciertamente un día nosotros tendremos una mejor vida que la que hoy tenemos,
pero no se trata de enfocarnos en que voy a creer en Jesucristo para que el día de mañana tenga una mejor vida y mientras tanto pues me adapto a vivir una vida de sufrimiento, una vida de escasez, una vida mediocre, una vida donde no tengo proyección, donde no tengo planes, donde no tengo propósitos, ¿sí? Yo recuerdo hace muchos años cuando yo era pequeño, ¿sí? Se nos decía que no había necesidad de estudiar, no había necesidad de prepararnos porque Cristo venía, ya Cristo venía pronto y todo eso pues el día de mañana no nos iba a servir para nada. Y muchos de nosotros pues dejamos escuela, dejamos trabajo, dejamos muchas proyecciones que en esta vida nos sirven para el día a día, ¿sí? No para la eternidad, pero sí para el día a día. Y hoy en día muchos sufren las consecuencias de no haber estudiado una carrera, de no haberse preparado, por haber seguido ese evangelio de solamente creer que Cristo ya venía y pues no había nada más que hacer más que esperar su venida para irse al cielo. Entonces realmente ese evangelio nos desatiende de una responsabilidad que tenemos como humanos en cierta forma, con lo humano, con lo terrenal, con lo temporal, con lo cual Dios no está peleado, ¿sí? Pero simplemente es un desenfoque de la realidad de Dios, de poder superar la realidad humana y manifestar la realidad de Dios dentro de nuestra temporalidad humana, ¿ok? Este tipo de enseñanza no ofrece respuestas a las circunstancias temporales, ya que lo importante viene después de la muerte. Entonces, si nosotros nos enfocamos en cielo e infierno, pues simplemente no vamos a preocuparnos por las problemáticas que se nos presenten día a día. Total, tarde o temprano Dios nos llevará a su gloria y lo demás pues es temporal, es superfluo y no hay nada más que hacer. Y nos resignamos, como lo dije hace rato, a vivir ese tipo de vida. Cuando Dios no quiere que vivamos ese tipo de vida, Dios ciertamente quiere que vivamos una vida de contentamiento, pero no una vida de mediocridad, sino una vida donde tengamos una proyección hacia lo temporal, pero también hacia lo eterno, ¿ok? Esta forma de evangelio nos habla de que nuestra vida en la tierra solo consiste en esperar pasivamente el momento de nuestra muerte en el cuerpo o experimentar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no podemos nosotros vivir una vida pasiva, puesto que Cristo no vivió una vida pasiva, ¿sí? Cristo se preocupó por traer la realidad de Dios, la realidad del cielo, la realidad de lo invisible, a nuestra realidad humana, a nuestra realidad tangible. Él estuvo preocupado por manifestar esa gloria de Dios en su propia persona y manifestar que la vida de Dios, la vida del reino, es una vida que se puede vivir y experimentar desde el hoy y no desde exactamente al futuro después de la muerte. Perdón, sigo. Este evangelio no nos propone ningún beneficio ni garantía de alcanzar madurez y mucho menos fruto. Entonces, si nosotros no hemos madurado en entender el evangelio de Jesucristo y nos hemos quedado solamente con el evangelio del cielo e infierno, este evangelio lo que va a causar es no traernos ningún beneficio, porque vamos a vivir una vida estéril, una vida solamente centrada en esperar la buena de Dios, esperar ese día en que Él se manifieste o el día en que nos alcance la muerte y entremos en su presencia. Pero mientras tanto, en esta vida no vamos a estar preocupados de nada. Vamos a vivir una vida pues realmente miserable y alejada del propósito eterno de Dios, de que nosotros tengamos que alcanzar madurez para poder llevar fruto. Cuando Dios realmente lo que espera de nosotros es una vida madura psicológicamente, emocionalmente, espiritualmente, para poder traer a otros a su camino, para poder traer a otros a su realidad, para poder llevar a otros a su eternidad. Y esa eternidad se empieza a vivir desde hoy, no desde mañana después de la muerte.